Descubre cómo era realmente Jericó hace 3000 años, la verdad nunca revelada. Una brisa helada recorría el desierto, revelando los secretos ocultos de Jericó hace miles de años. Las murallas, tan antiguas como el tiempo, susurraban historias olvidadas. Los arqueros, hombres con ojos de fuego, se preparaban para la batalla mientras las sombras se alargaban a su alrededor, creando un ambiente electrizante. Cada ladrillo en esa ciudad guardaba un oscuro secreto, y cada grito de guerra era un eco de la angustia que invadía el corazón de sus defensores. ¿Sabías que se dice que, debido a una maldición, cada vez que se levantaba un nuevo rey, sus parientes sufrían muertes espantosas? Las leyendas hablaban de personas desaparecidas, tragadas por la tierra, y el constante zumbido de insectos, como si la propia ciudad estuviera viva y vigilando cada movimiento. Era un lugar en el que lo desconocido acechaba, y donde las miradas desconfiadas de los vecinos creaban un ambiente de suspenso y miedo palpable. Los cultivos florecían entre el sagrado manantial, pero se decía que aquellos que cosechaban en noches de luna llena encontraban más que simples frutas. Relatos de visiones y aparecidos recorrían la ciudad, y muchas veces se escuchaban llantos en la oscuridad, a los que solo los valientes se atrevían a acercarse. La gente murmuraba a sus espaldas, preguntándose si lo que veía era real o simplemente una locura. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y mientras estás ahí, dale clic al botón de me gusta en serio, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mientras la noche caía, la tensión aumentaba. Una figura encapuchada se movía a la distancia, sus pasos silenciosos como el susurro del viento. Los corazones de los habitantes se llenaban de angustia, algo grande estaba a punto de suceder. Un grito rompió el silencio, corto y desgarrador, llenando el aire con una terrorífica realidad. ¿Qué secretos ocultaba realmente Jericó y qué destino esperaba a aquellos que se atrevían a descubrirlos? La historia apenas estaba comenzando. El silencio era espeso, como una manta que envolvía a Jericó mientras la figura encapuchada avanzaba con una determinación inquietante. Cada paso resonaba en la mente de los habitantes, una promesa de oscuridad y revelaciones. Nadie se atrevía a interponerse en su camino. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en la tenue luz de las antorchas que iluminaban la plaza. Los murmullos se apoderaron de la multitud. ¿Quién es?, preguntó una anciana, su voz temblorosa como las hojas en una tormenta. Los ojos de los curiosos se dirigieron hacia el extraño, pero él continuaba con su andar, ignorando la atención que despertaba. La angustia se hacía palpable, era un mal presentimiento que se instalaba en las entrañas de todos. Desde una esquina oculta, un joven llamado Elián observaba. Su corazón latía con fuerza, el miedo y la curiosidad luchaban en su pecho. Había escuchado historias sobre esa figura, sobre un mensajero de la maldición que acechaba a la ciudad. La leyenda decía que quien se atreviera a enfrentar al encapuchado podría descubrir secretos prohibidos, pero a un alto costo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Las antorchas titilaron, y de pronto un viento helado barrió la plaza, trayendo consigo un eco lejano, un lamento que atravesó el alma de quienes lo escucharon. La figura se detuvo. Giró lentamente, como si buscara en la multitud a alguien en particular. Elián sintió el aliento entrecortado, como si la muerte misma se acercara. Pero algo lo empujó a actuar. Aquella era su oportunidad de entender lo que realmente sucedía en Jericó. Se coló furtivamente entre la multitud, acercándose cada vez más al extraño. A medida que se aproximaba, el lamento se intensificaba, convirtiéndose en un susurro, como un puñado de voces mezcladas que relataron historias que no había escuchado jamás. La figura levantó una mano, señalando a Elián con un dedo tembloroso. El impacto fue como un rayo en medio de la tormenta, su corazón se detuvo por un segundo. «Eres el elegido», dijo con voz rasposa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental.
La multitud contuvo el aliento. Elián sintió que el mundo se le venía encima. ¿Elegido? Esa palabra resonaba en su mente, como un eco de una profecía antigua que nunca había querido escuchar. Pero no había tiempo para dudas, sabía que debía actuar. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura, imponente bajo su capucha, se inclinó hacia él y murmuró: tu destino está entrelazado con la maldición. Búscame al caer la siguiente luna llena, y descubrirás la verdad oculta de Jericó. Pero ten cuidado, no todos sobrevivirán. Sin más, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Elián temblando, enfrentando un futuro incierto. Un frío gélido se aferró a su piel mientras el murmullo de la multitud lo rodeaba, cada rostro lleno de miedo y morbosidad al mismo tiempo. Sin poder contenerse más, Elián se volvió hacia la plaza, el corazón latiendo con una mezcla de terror y emoción. Las leyendas de Jericó eran mucho más profundas de lo que jamás imaginó. Con el alma inquieta, se preguntó si había tomado la decisión correcta, si realmente quería descubrir lo que aguardaba tras la maldición. Y en ese instante, una sombra alargada emergió de entre las murallas, un brillo oscuro reflejando la luz de la luna. ¿Era el final de la historia o solo el principio del horror que había estado oculto? Elián se quedó paralizado, sus pensamientos girando como un torbellino. La voz del encapuchado retumbaba en su mente, cargada de misterio y advertencias escalofriantes. Miró a su alrededor, la multitud lo envolvía como una niebla pegajosa, rostros pálidos y ojos reflejando el mismo terror que él sentía. ¿Qué había significado realmente aquel encuentro? Eran historias susurradas por generaciones. Ahora, les había dado un rostro y un nombre. Decidido, dio un paso hacia atrás, respondiendo al impulso de huir. Pero las palabras "eres el elegido" resonaban en su mente. No podía escapar de aquello, su destino había sido marcado, y Jericó parecía tener otros planes. Se forzó a avanzar hacia la salida de la plaza, su corazón golpeando con furia en su pecho. Sin embargo, la sombra que había visto antes lo detuvo en seco. Era una figura más baja, desgarbada, que se movía entre las sombras. Elián se encogió de hombros mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Reconoció a la anciana que había preguntado por el extraño. Se acercó a ella, su voz entrecortada: ¿qué sabes de él? De la maldición. La mujer lo miró con una gravedad que lo heló. No es solo una maldición, joven. Es una advertencia. La historia se repite, y aquellos que no prestan oído al pasado son condenados a vivirlo de nuevo. La ansiedad en el aire crecía palpable. Elián sintió que cada palabra era un tentáculo que lo atrapaba más en su destino. ¿Qué me está sucediendo?, Elián preguntó, su voz apenas audible. La anciana lo tomó de la mano, su piel rugosa como el de un árbol viejo. Debes prepararte. La luna llena traerá las verdades a la luz, pero no será un camino fácil. Tendrás que decidir a quién le vas a entregar tu confianza. Algunos de los que parecen aliados serán tus enemigos. Hay quienes anhelan el poder de esa maldición. Mientras hablaba, Elián pudo ver un brillo en sus ojos, una mezcla entre temor y sabiduría. De repente, un grito desgarrador se alzó en el aire, rompiendo la tensión. Vieron cómo varias personas se arremolinaban, algunas huyendo, otras gritando. La plaza que antes había sido un refugio se convirtió en un escenario de caos. «Mira», exclamó la anciana. Elián siguió su mirada y vio que la sombra oscura se acercaba más, formándose en una figura grande y amenazante. Era un ser que emanaba un aire de desdén, con una sonrisa retorcida que mostraba dientes afilados. La sensación de peligro era tan intensa que Elián sintió un nudo en su estómago. «No tenemos tiempo que perder», gritó la anciana. «Ven conmigo». Sin pensarlo, Elián asintió y la siguió, corriendo por las calles estrechas de Jericó mientras el eco del caos los perseguía. Su destino se estaba tejiendo entre la oscuridad y la luz, y no sabía a dónde lo llevaría, pero sabía que cada paso era una elección. Todo cambió en un instante. Una puerta vieja se abrió de golpe ante ellos y entraron en un cobertizo oscuro. Elián miró atrás al tumulto en la plaza, sintiendo miedo y confusión. ¿Qué es lo que nos espera realmente?, se preguntó,
su corazón latiendo en descontrol. La anciana lo miró fijamente y, por un segundo, el mundo exterior desapareció. El velo entre lo conocido y lo desconocido se rasgará pronto. Y ahí, querido Elián, todo lo que creías saber sobre Jericó cambiará para siempre. La luna llena revelará más que verdades, desatará horrores. El silencio volvió a caer, y con él, una nueva sensación se expandió en el pecho de Elián, la inquietud de lo que estaba por venir. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que había ocultado su ciudad durante siglos? Y justo en ese instante, un murmullo se oyó desde la puerta, un eco de risitas burlonas que parecía acercarse. ¿Quiénes son?, él preguntó, su voz temblando. La mirada de la anciana se endureció, y en sus ojos, Elián vio un atisbo del miedo más profundo. Son ellos, los que nacen de la oscuridad, y lo que está por venir va mucho más allá de lo que imaginamos. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta estalló hacia adentro, y Elián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La puerta se hizo añicos, y en un parpadeo, el caos del exterior irrumpió en el cobertizo. Elián se agachó instintivamente, justo a tiempo para evitar que un trozo de madera astillada le cortara el rostro. Los ecos de risas crueles retumbaban como una música macabra, una melodía que parecía burlarse de su pavor. «Corre», ordenó la anciana, y Elián no dudó. Juntos, se lanzaron hacia la parte trasera del cobertizo, donde una ventana pequeña otorgaba la única salida a la luz tenue del atardecer. Su mente corría más rápido que sus pies, las palabras de la anciana resonaban con una fuerza apremiante. La luna llena traerá horrores. Cada imagen visualizada se parecía más a una pesadilla tomando forma. Pese a su agitación, Elián no se detuvo a pensar en las consecuencias. Escalar la desvencijada pared del cobertizo, con sus enormes y frágiles manos, era una opción que no contemplaba. El ser oscuro se acercaba, flotando como si desafiara la gravedad. Una sombra a la que no podía dar la espalda. Entonces, como si el tiempo se detuviera, Elián sintió no solo el aliento ensordecedor del peligro, sino el hálito inquisitivo de algo más profundo que nacía dentro de él, algo antiguo. Al llegar a la ventana, la anciana lo empujó. «Salta, Elián. Ahora». Con un gran impulso, saltó hacia afuera, cayendo en un montón de hierba que había crecido descontroladamente. Sintió un leve ardor en su muñeca, pero el dolor no era más que un susurro comparado con el peligro que se cernía tras él. La anciana lo siguió, aterrizando con sorprendente agilidad. «Debemos llegar a la cueva de los ecoantiguos», dijo, respirando pesadamente. «Ahí hay respuestas que no puedes ignorar». «¿Ecoantiguos?», preguntó Elián, confundido por la terminología. En su mente, imágenes de la plaza llena de vida y la agradable esencia del pueblo se desvanecían, reemplazadas por sombras. Sí. En su esencia hay un poder que trasciende la maldición. Pero también hay riesgos. Deberás convencerlos de que eres el portador del mensaje. Mientras corrían, un grito resonó a sus espaldas. Un rostro conocido entre la multitud, su amigo Lucas, se asomó por la puerta rota. El terror en sus ojos le rompió el corazón, pero no había tiempo para detenerse. «Elián, espera». Lucas chilló, pero la anciana tiró de Elián. «No. No podemos arriesgarnos». A medida que se adentraban por un sendero oscuro entre los árboles, el aire se enfrió, casi palpable. Las hojas susurraban secretos, y el suelo parecía moverse bajo sus pies. Los sonidos de la plaza se desvanecían, pero el eco de la risa burlona aún resonaba en su mente. ¿Y si Lucas va a buscar ayuda? ¿Qué hay de su seguridad? Elián protestó, una ola de culpa lo invadió. «Ese no es tu camino», respondió la anciana, con una firmeza que apaciguó un poco su tumulto interior. «Si persigues lo seguro, solo te cruzarás con la oscuridad. Debes buscar la verdad, lo que sea que eso implique». Las palabras calaron hondo en él mientras seguían corriendo, la sombra de la incertidumbre extendiéndose sobre sus cabezas. Justo cuando llegaron a la entrada de la cueva, un chillido desgarrador resonó en el aire, un grito de dolor que era a la vez humano y animal. Elián se detuvo, paralizado por un escalofrío helador. «Adelante, Elián».
Es la única forma de averiguar lo que está en juego, insistió la anciana, empujándolo con suavidad. Con el corazón en la garganta, Elian dio un paso hacia adelante, y la oscuridad lo abrazó. Al instante, imágenes comenzaron a deslumbrarse ante sus ojos, visiones de un tiempo lejano, en el que la maldición de Jericó se tejía entre las vidas de muchos, y entre ellos, un rostro familiar. La verdad está más cerca de lo que cree, susurró la anciana. Con un estallido de recuerdos y visiones emergiendo, Elian atrapó la esencia de quienes había perdido y los peligros que aún no aguardaban. ¿Qué revelaciones le depararían las ecoantiguos? Estaría listo para enfrentar lo que revelaría la luna llena. Un brillo de esperanza iluminó su pecho, pero un eco de risa burlona retumbó en su mente, amenazando con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. La cueva lo envolvió en un frío inesperado, un viento glacial que parecía susurrar secretos olvidados. Elian hizo un esfuerzo rápido por acostumbrarse a la penumbra. A medida que avanzaban, los ecos de sus pasos resonaban contra las paredes de roca, creando una atmósfera inquietante. La anciana lo guió con determinación, sus ojos brillaron como faros en la oscuridad, reflejando la luz de las visiones que aún llenaban la mente de Elian. Recuerda, Elian, dijo con firmeza, las ecoantiguos no son seres de este mundo. Ellos habitan en lo profundo de las verdades encadenadas. Necesitan tu sinceridad y un propósito claro. No puedes dudar. No lejos de ellos, un brillo tenue asomaba en el interior de la cueva, y mientras se acercaban, Elian notó que la luz pulsaba, como un latido, en sintonía con su propio corazón. Era un espectáculo encantador, pero Elian también sintió un escalofrío que le recorría la espalda, intensificando su angustiado presentimiento. ¿Qué vendría después? Cuando finalmente llegaron a una amplia cámara, Elian se detuvo en seco. Allí, el aire se tornó denso y palpable. En el centro se alzaba un pedestal antiguo, cubierto de símbolos tallados, como letras olvidadas que danzaban en su mente. La luz brillante emanaba precisamente de ese pedestal, y en su interior había un amuleto que vibraba con una energía extraña. Eso es lo que buscas, indicó la anciana, mientras Elian avanzaba lentamente hacia el pedestal. Pero no es solo un objeto. Es un vínculo. Una conexión con las almas de aquellos que vivieron en Jericó hace milenios. Si lo tomas, tendrás acceso a su sabiduría, pero también a su dolor. El corazón de Elian latía con intensidad mientras estiraba la mano hacia el amuleto. Al tocarlo, una explosión de imágenes y sensaciones lo inundó de inmediato. Vio a su pueblo, no solo como era ahora, sino en su esplendor perdido, lleno de risas, sonrisas y una comunidad unida. Pudo sentir el amor, el miedo, pero también, percibió la oscura sombra de la maldición que se cernía sobre ellos. ¿Te das cuenta de lo que has despertado?, gritó la anciana, alarmada. Si no lo manejas con cuidado, la verdad podría devorarte a ti mismo y a quienes amas. Elian sintió el poder del amuleto fluir a través de él, y un grito desgarrador, una mezcla de alegría y sufrimiento, envolvió la cueva. Tuvo visiones del sacrificio de su pueblo, de la traición que condujo a la maldición. Las risas burlonas regresaron, resonando más cercanas, y ahora Elian entendía. Eran las risas de aquellos que deseaban que el ciclo de dolor se repitiera. «Detente», gritó, aterrado. «No quiero ser parte de esto». La luz del amuleto parpadeó. Elian luchó por liberar su mente de ese éxodo de recuerdos y emociones que lo arrastraban. La anciana se acercó, empujándolo suavemente con la mano en su hombro. «Conéctate con ellos, Elian. No huyas. Este es tu legado. La luna llena ha comenzado su danza, y solo tú puedes cerrar este ciclo. Recuerda tu propósito». En ese momento, Elian comprendió, él no era solo un espectador. Era la clave para romper la cadena de tormento que su pueblo había soportado. El eco de sus ancestros resonaba en su pecho, llenándolo de una fuerza inesperada. Mientras la cámara vibraba con poder creciente, Elian se sintió en calma. Pero al mismo tiempo, notó que las sombras aumentaban, amenazando con cerrarse a su alrededor. Era un momento de decisión crucial. ¿Debería seguir adelante e invocar la verdad, arriesgando su esencia en el camino? De repente, un grito retumbó, ensordecedor, más próximo que nunca.
El terror en el rostro de la anciana le hizo darse cuenta de que no estaban solos. Algo oscuro, algo voraz, acechaba en la penumbra. Elian, ahora deberás elegir. Pero ten cuidado, todo está en juego. Los ecos de risas burlonas siguieron resonando, y en la bruma de la oscuridad, unas figuras comenzaban a emerger entre las sombras. Elian tuvo que decidir, asumir el legado de su pueblo o enfrentarse a aquello que había despertado. Un grito desgarrador cruzó la atmósfera y, con el corazón en la mano, se dio cuenta de que esa noche, nada volvería a ser igual. Una sombra oscura se precipitó hacia Elian, con una velocidad que desafiaba todo sentido común. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Elian sintió como si las paredes de la cueva se acercaran a él, comprimiendo su pecho. La anciana gritó su nombre, pero su voz se perdió en el eco ensordecedor del horror que lo rodeaba. Elian retrocedió un paso, aterrorizado, el amuleto vibrante aún en su mano. Las sombras danzaban, formando formas grotescas que recordaban rostros deformados de su pasado. Eran fragmentos de recuerdos suyos, recuerdos que había tratado de guardar bajo llave, y ahora resurgían, trayendo consigo una marea de emociones. No. Esto no puede estar pasando, gritó, sin saber si hablaba hacia sí mismo o a las entidades que lo acechaban. Recuerda tu propósito, le susurró la anciana, su voz apenas audible. Eres el puente entre el pasado y el presente. Necesitas enfrentarte a lo que has traído de vuelta. Con cada palabra, la figura sombría se acercaba más, sus rasgos eran definidos, como si el eco antiguo en la penumbra reclamara su lugar en el mundo real. Elian apretó el amuleto en su mano, sintiendo el pulso de su pueblo reflejado en su latido. Sabía que debía enfrentar lo que emergía de las sombras. Apresuró su respiración y levantó el amuleto, decidido a enfrentar el legado que portaba. Voy a pelear por mi pueblo, exclamó, mientras la luz del amuleto estallaba en un fulgor deslumbrante. El brillo desterró un poco de la sombra, revelando la forma de un ancestro, un hombre que parecía haber sido el guardián de su gente hace siglos. Sus ojos, desgastados por el tiempo y la tristeza, se fijaron en Elian. Eres uno de nosotros, dijo con una voz profunda y resonante, aunque un eco resbaladizo de dolor se sentía en sus palabras. La maldición que acecha a Jericó no se detiene solo con coraje. Debes conocer la verdad de nuestra traición si quieres salvar a los vivos. Las figuras sombrías comenzaron a rehuir la luz con un temor palpable, como si el poder del amuleto se alimentara de la historia olvidada que ahora Elian tenía en su corazón. Sin embargo, el hombre anciano lo observaba con una mezcla de aliento y resignación. Elian comprendió que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Elian preguntó, sepultando sus dudas bajo una ola de determinación. Dímelo. Necesito saber para ayudar a mi pueblo. Una risa burlona surgió de las sombras, haciéndose eco de las risas que habían atormentado sus pensamientos. La traición no es solo de aquellos que fallaron, sino de los que olvidan. Tú tienes el poder, pero también el peso de nuestra historia en tus hombros. El ancestro extendió su mano hacia Elian, y el amuleto comenzó a brillar aún más, pulsando con la energía de un tiempo que resonaba en sus venas. Según sentía el poder fluir a través de él, un torrente de imágenes invadió su mente. Vio a su pueblo celebrar y sufrir, amordazados por la maldición que lo amenazaba. Pero también vislumbró un oscuro secreto, la traición que había arruinado sus vidas, la decisión de alguien cercano, que había pactado con fuerzas del mal. Mientras Elian abordaba la cegadora revelación, la atmósfera de la cueva se tornó caótica. Las sombras chirriaban, al darse cuenta de que su poder se desvanecía. Él sintió que el tiempo se detuvo, y a cada segundo absorbía las verdades de su historia. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elian entre gritos, mientras el terror lo envolvía. Haz que la verdad sea escuchada, respondió el ancestro, su voz ahora resonando como un grito de guerra. Ahonda en nuestras memorias y transmite el mensaje. Solo así el ciclo de dolor se romperá. Pero ten cuidado, Elian, hay otros que no quieren que lo sepas. Con un último destello de luz, la figura ancestral desapareció, y el amuleto se convirtió en una extensión de su ser. Ante él, la sombra volvió a resurgir, más poderosa con la furia de lo desconocido, dispuesta a luchar.
Sus murmullos cobraban vida, abrumándolo, apretujando su mente. Elián, resonó la voz de la anciana, atravesando el tumulto, tú eres la respuesta, pero el camino será doloroso. Prepárate, te adentras a lo profundo del caos. Los ecos de sus advertencias se desvanecieron mientras Elián enfrentaba a lo oscuro, sabiendo que todo estaba en juego. La verdadera lucha por su pueblo y su legado apenas comenzaba. Y, allí, en la penumbra de la cueva, su corazón latía con fuerza. ¿Podría realmente soportar la verdad, o el costo sería su propia existencia? La lucha apenas había comenzado. El aire en la cueva se tornó gélido, como si las sombras hubieran absorbido toda calidez del lugar. Elián, con el amuleto resplandeciendo en su mano, se sintió dividido entre la necesidad de luchar y el deseo de huir. Las sombras comenzaban a formar una muralla, como si quisieran cerrarle el paso y atrapar a su alma en un ciclo sin fin. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mi pueblo? Gritó, su voz resonando en las cavidades oscuras, pero no recibió más que un eco vacío como respuesta. Sin embargo, un susurro entre las sombras pareció contestar, una voz familiar que venía de un rincón lejano de su mente. Recuerdos es solo el comienzo de los recuerdos. De repente, un estallido de luz repitió en la cueva, como un relámpago cortando la oscuridad. Elián apretó el amuleto con desesperación, sintiendo pulsar el latido de su herencia ancestral. Las imágenes de su pueblo aparecieron ante él, y en cada una de ellas, una sonrisa, un gesto, un grito de alegría se transformaba rápidamente en terror. Las celebraciones eran ahora un ritual en el que se mezclaba la desesperación y la culpa. Debo entender, murmuró Elián, sus ojos recorriendo la pared de la cueva, buscando un signo, una pista. Pero las sombras no se lo permitieron. Cuerpos sin forma comenzaron a salir de las hendiduras, sus bocas abiertas en gritos silentes, sus rostros fijos en la desesperación. Era un espectáculo aterrador, que desgarraba el corazón, una imagen de su pueblo perdida en el eco de los siglos. Elián retrocedió una vez más, sintiendo que su espalda chocaba contra una de las frías paredes de piedra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cómo puedo ayudar a Jericó? Las sombras titilaban, como si deliberaran su destino. En ese momento, sintió un empujón en su pecho, como si la respuesta estuviera atrapada en su interior, a la espera de ser liberada. Con un movimiento decidido, levantó el amuleto hacia las sombras. Escucharé sus voces. No callaré lo que ustedes han dicho. Una oleada de luz emanó del amuleto, empujando a las figuras oscuras hacia atrás, dibujando en el aire los terribles recuerdos de traición. Elián se vio inmerso en visiones que se apoderaron de su mente, un consejo de ancianos, un pacto quebrado por ambición, y la sombra de uno que había traicionado a su propio pueblo, desatando la maldición sobre ellos. Espera, Elián murmuró, con los ojos entrecerrados ante la revelación. ¿La traición vino de quien menos esperábamos? En su mente, el rostro del traidor comenzó a tomar forma. Las sombras, como si hubieran escuchado su pensamiento, se agitaron furiosamente. Tú no puedes, resonaban mientras se reagrupaban, dispuestas a aplastarlo de nuevo. Sin embargo, Elián comprendió que era incapaz de retroceder. La verdad era su única salvación, y debía llevarla al mundo exterior. Liberaré a mi pueblo, gritó con toda su fuerza. Sin embargo, una figura oscura se alzó entre las demás, avanzando con un aire imponente. Tenía un rostro familiar, pero distorsionado por la malevolencia. No podrás cambiar lo que ya está escrito en la historia, retumbó la voz, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Elián sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aquello era el momento de la prueba, un inminente enfrentamiento con lo desconocido, lo que había decidido sellar el destino de Jericó. Yo soy la voz de mi pueblo. Elián se mantuvo firme, el amuleto brillando aún más intensamente. Los ecos de las voces perdidas comenzaban a cobrar vida con su determinación, susurrando palabras de aliento. ¿Podría realmente desatar la verdad que cambiaría el curso de la historia? ¿O sus esfuerzos lo llevarían hacia un abismo inevitable? Las sombras se desataron, y Elián, con su corazón acelerado, se preparó para lo que vendría. La batalla entre la luz y las tinieblas jamás había sido tan real. Las sombras avanzaron en su dirección, y Elián dio un paso al frente, la luz del amuleto brillando para enfrentarse a la oscuridad.
Todo estaba a un hilo. ¿Era más fuerte la traición que la verdad? ¿Podría la historia cambiarse o simplemente repetir su doloroso ciclo? La respuesta lo aguardaba, atrapada entre las sombras del pasado y el peso del futuro. Las sombras se abalanzaron sobre Elián como un mar oscuro, mientras la luz del amuleto luchaba por abrirse paso. Cada pulsación del objeto en su mano parecía resonar en su pecho, llenándolo de valor y miedo a la vez. No podía permitir que sus dudas prevalecieran ahora que estaba tan cerca de la verdad. Las visiones ardían en su mente, cada imagen un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba en juego. «Atrás», exclamó Elián, levantando el amuleto con más fuerza. Una chispa de luz surgió, iluminando el caos de sueños y gritos. Las sombras se detuvieron un momento, titilando como una llama bajo amenaza de apagarse. Pero la figura oscura que avanzaba hacia él no se detuvo, era imponente y se acercaba con pasos calculados, su rostro distorsionado era cada vez más familiar. Elián sintió un nudo en la garganta, el terror lo envolvía cuando arrancó la venda de la memoria que cubría su mente. «Tú», murmuró, aunque su voz temblaba, reconociendo al que había traicionado su gente. «Eres tú, el anciano del consejo». El anciano, una vez venerado como protector del pueblo, ahora era un espectro de ambición y deslealtad. «Te creíste un héroe, pero el heroísmo no cambia la historia», rió con un eco que helaba la sangre. «Mira cómo el tiempo se mofa de tus intentos. La traición es un hilo que une nuestra existencia». Las palabras del anciano agitaron las sombras, las facciones de su pueblo aparecieron para luego desvanecerse, cambiando entre el orgullo y la desesperación. Elián entrecerró los ojos, luchando contra la angustia que se apoderaba de su corazón. «No, esto es solo un eco del pasado. No permitiré que me guíes como lo hiciste con ellos». Con un grito, Elián canalizó toda su ira y dolor, elevando el amuleto de nuevo. Una oleada de luz fulminante estalló, creando un haz que atravesó la oscuridad. Las sombras se volvieron vaporosas y, momentáneamente, se desvanecieron, pero el anciano se mantuvo firme, como una roca en medio de una tormenta. «Es un intento vano, Elián. La historia está grabada de manera indiscutible», dijo, su voz en un tono mellado. «La sangre derramada nunca se olvida. ¿Crees que puedes liberarlos cuando tú mismo estás atrapado en el tiempo de tu traición?» «Yo no soy como tú», replicó Elián, sintiéndose más fuerte, enardecido por la reciente revelación. «Soy el legado de mi pueblo, y su dolor se convertirá en fuerza. Recuperaré su memoria, su verdad. No puedo rendirme». Con cada palabra que pronunciaba, el amuleto chisporroteaba, intensificando su luz. Así, impulsado por una furia casi primitiva, Elián emprendió un salto hacia adelante. El anciano extendió su mano, pero la luz se expandía rápidamente, como un tsunami contra la oscuridad. Sorprendentemente, el ancestral protector sonrió con un desprecio que helaba el alma. «La oscuridad no se desvanece fácilmente, Elián. Cuando crees que has ganado, encontrarás que aún hay más por descubrir». El eco de su voz resonó, cargado de promesas de tormentas futuras. Elián sintió un escalofrío, como si la advertencia etérea le arrojara a un plano de incertidumbre. La luz lo consumió todo, pero, en el último instante, antes de que se desvaneciera, Elián sintió que una sombra lo abrazaba por detrás, y el anciano, riendo, desapareció en la penumbra. Con un giro brusco, Elián se encontró de pie de nuevo en la entrada de la cueva, pero la luz del amuleto ahora parpadeaba como si le diera la bienvenida a una nueva etapa. Chocó contra el suelo polvoriento, oye gritos distantes e inaudibles, eran ecos de almas perdidas, llamándolo a la aventura. «El pasadizo», pensó, las palabras resonando en su mente. «Debo ir más allá, lo que vi no fue todo». En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies, y el aire adquirió un aire denso. La cueva estaba viva, y Elián sintió que su viaje apenas comenzaba. Un nuevo camino se abría ante él, revelando una serie de intrincadas inscripciones en la piedra. Pero antes de que pudiera analizar lo que significaban, el viento rugió, arrastrando consigo un sonido de venganza. Era la última advertencia de lo que estaba por venir. ¿Podría Elián soportar el peso de lo que la historia aún guardaba? ¿Qué secretos estaban enterrados en lo más profundo de su linaje? La verdad se avecinaba.
Elián respiró hondo, sintiendo el aire frío de la cueva y la presión creciente en su pecho. El amuleto, vibrando en su mano, lo instaba a seguir adelante, a desentrañar los misterios que sus ancestros habían dejado atrás. Las inscripciones en la piedra, llenas de símbolos crípticos, danzaban ante sus ojos, pero había algo más, algo oculto tras la superficie. El viento siguió aullando, haciendo eco de sus miedos. Elián dio un paso hacia las inscripciones. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Las palabras parecieron flotar en el aire antes de desaparecer en el silencio atronador. En ese instante, un golpe ensordecedor sacudió las paredes de la cueva, y las piedras comenzaban a temblar a su alrededor. Sin previo aviso, una grieta se abrió a su izquierda, como un monstruo devorando la tierra. Elián se quedó paralizado, y en un destello de luz azul, una figura emergió de la oscuridad con una presencia arrolladora. Era una mujer, envuelta en lo que parecía ser un manto antiguo, sus ojos resplandecían como estrellas perdidas en el vasto cielo nocturno. Elián, dijo la mujer con una voz melodiosa y profunda. Soy abuela Hada, guardiana de los secretos de Jericó. Has llegado en el momento indicado, pero no estás preparado para lo que encontrarás aquí. ¿Cómo puedes ayudarme?, preguntó Elián, sintiendo que la urgencia lo envolvía como un manto. Debo encontrar la verdad, y el anciano me ha dicho que estoy atrapado en mi traición. Esa traición fue solo un rayo de luz en la eternidad de tus acciones. La historia de tu pueblo está llena de sombras y verdades olvidadas, respondió abuela Hada mientras los símbolos en la piedra parecían cobrar vida. La oscuridad que enfrentaste es solo el inicio. Otros buscan lo que tú intentas descubrir. Un escalofrío recorrió la espalda de Elián. ¿Otros? ¿Qué quieres decir? De repente, el eco de risa se alzó, y la tierra tembló una vez más. El anciano fue solo un fragmento de lo que se avecina. Otros seres, buscadores de poder, vienen tras el mismo destino que tú. La mujer dio un paso adelante, como si el suelo le obedeciera. No todo lo que brilla es luz, Elián. Algunas verdades son tan dolorosas que preferirías no haberlas descubierto. Las palabras de abuela Hada hicieron eco en su mente, llenándolo de dudas. Mientras el aire se espesaba aún más, Elián se preguntó si el camino que había elegido lo llevaría a salvar a su pueblo o a destruirlo por completo. Sin embargo, el deseo de conocer lo que estaba oculto era más fuerte que su miedo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elián, sintiendo que sus fuerzas se disipaban ante el peso del conocimiento. Debes abrir tu corazón y tu mente, estar listo para enfrentar la verdad que ni la memoria de tu pueblo ha podido soportar. El pasado tiene la clave, y el amuleto te guiará a través de Edese. Pero tendrás que pagar un precio, respondió la mujer, su mirada penetrante como el océano. Antes de que Elián pudiera preguntar más, el viento arreció, y el suelo bajo sus pies pareció girar. Abuela Hada levantó la mano, y el amuleto brilló con una luz dorada, proyectando sombras de figuras antiguas que danzaban alrededor de Elián como un recuerdo lejano. Prepárate, porque las sombras que creías derrotadas están a punto de resurgir. La verdad tiene una forma de arrastrar consigo todo lo que toca, dijo, sus ojos mirándolo con una mezcla de esperanza y pesar. Un zumbido reverberó en su cabeza, y Elián sintió que su mundo se deslizaba, llevándolo a un lugar donde las verdades estaban a punto de ser reveladas, donde sus decisiones definirían el rumbo de su pueblo. Elián se encontró en un oscuro laberinto de recuerdos, y en cada esquina esperaba un nuevo desafío. ¿Podría soportar el peso de esos secretos? ¿Qué sacrificios se necesitarían para restaurar la luz donde solo había sombra? Un susurro cortante atravesó la oscuridad. La historia no espera a nadie, resonó, haciéndolo dudar de cada paso. La luz del amuleto titiló débilmente, como si presagiara la llegada de algo ominoso. Porque, en la profundidad de la cueva, se asomaba un eco de un antiguo mal. ¿Era demasiado tarde para cambiar el destino? Elián se adentró en lo más profundo de la cueva. El aire se tornaba denso y frío a cada paso, como si la oscuridad lo absorbiera. Las imágenes de su pueblo en celebración se mezclaban con los gritos de dolor, y él sabía que la verdad lo aguardaba. La figura de abuela Hada aún brillaba en su mente, su advertencia resonando con fuerza: la verdad tiene una forma de arrastrar consigo todo lo que toca. En la penumbra, Elián luchaba contra sus propios fantasmas.
Recordaba al anciano del consejo y la traición que había enterrado su pueblo bajo el yugo de la maldición. Miraba hacia adelante, buscando respuestas mientras el amuleto latía en su mano como un corazón ansioso por liberarse. Necesito entender, susurró, apretando el amuleto con más fuerza. De repente, una luz se hizo más brillante a su alrededor y las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar, revelando el sendero a seguir. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido una vez más, un ciclo que parecía eterno, cada paso lo llevó a una cámara central, amplia y reverberante. Las paredes estaban cubiertas de grabados que relataban la historia de su pueblo, danzas, risas y, sobre todo, un oscuro pacto que une a sus habitantes con aquellos que habían traicionado la confianza de Jericó. Elián sintió que el dolor aplastante del pasado consumía su alma, trazando un hilo rojo entre las imágenes de luz y oscuridad. Debo saber quién, pensó, cada palabra un eco resonando en su mente. Con un movimiento decidido, levantó el amuleto y se concentró. La luz se intensificó, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Las figuras se hicieron más claras, sus rostros distorsionados por el sufrimiento, el arrepentimiento. Al girar entre los grabados, un rostro se volvió familiar. Era su abuelo, uno de los ancianos que había luchado para salvar a su pueblo. Pero algo oscuro envolvía su figura, como si un velo de complicidad lo cubriera. «Eres parte de la traición», Elián murmuró. Lo que creí que era amor tal vez era también ambición. La revelación chocó contra él como un rayo. Las sombras se adelantaron, satisfechas, todo se tornaba más claro. El anciano del consejo había conspirado con aquellos que deseaban el poder absoluto. Sabía que el sacrificio de su abuelo no había sido accidental, era parte de un plan más siniestro. Pero había algo más, un secreto oculto que debía develar para romper el ciclo. Elián sintió el aliento del peligro detrás de él, las sombras aplaudiendo en un festín de risa burlona. Con determinación, gritó, «Yo seré la voz de aquel que no pudo hablar. Destruiré la tiranía». La luz del amuleto estalló, llenando la caverna de energía brillante, y las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin resistencia. La figura oscura del anciano surgió en la penumbra, su rostro todavía distorsionado, ojos vacíos reflejando la oscuridad. «No puedes evitar la historia, Elián. La maldición regresa para buscar lo que le pertenece. La verdad es una carga que no puede soportar». «Basta», gritó Elián, su poder creciendo con cada palabra. «El tiempo de las sombras ha terminado. Yo soy el elegido, y el legado de mi pueblo renacerá». Con un esfuerzo monumental, concentró todas sus emociones, el amor hacia su pueblo, su fuerza ancestral y su deseo de justicia. La luz del amuleto se intensificó hasta hacerse cegadora, y en un estallido, las sombras fueron arrastradas hacia un abismo. La figura del anciano gritó, un grito de furia y desesperación, pero fue devorada por la luz, consumiendo la traición ancestral que había unido a su pueblo en el sufrimiento. «Elián». Llamaron voces del pasado, ecos de aquellos que habían perdido la vida. «Has rompido el ciclo». Cuando la luz se disipó lentamente, Elián se encontró de nuevo en la entrada de la cueva, una calma inusual llenaba el aire. El amuleto ahora brillaba con una luz suave, como si recordara lo que había sucedido. Jericó había sido liberado de la maldición, la historia de traición era conocida, y con ello, el sufrimiento se desvanecería. Recorrió el sendero de regreso a la plaza, sintiendo el peso de su historia, ahora liberada. Sabía que su pueblo debería enfrentar lo que había pasado, pero también sabía que el amor y la memoria podían reconstruir su casa. Mientras la luna llena comenzaba a ascender en el cielo, iluminando Jericó, Elián sonrió por primera vez. Su pueblo conocería la verdad, y en esa verdad, habría redención. A medida que la noche avanzaba, Elián se convirtió en el guardián de su historia, listo para compartirla, para sanar, para crear un nuevo capítulo. La maldición había sido vencida, y con la luz de la luna, el futuro de Jericó brillaba más que nunca. Ahora tú, querido amigo, no puedes dejar que se acabe aquí. Si quieres más historias que te atrapen como esta, necesitas suscribirte ahora. Dale like para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Y no olvides dejarnos tus reacciones y teorías en los comentarios. Compara esta aventura con al menos 5 amigos que también necesitan ser parte de esto.
Comparte ese amor por la historia. No esperes ni un segundo más.